Bueno, siendo y 5, vamos arrancando. Después seguramente se va a ir sumando más gente. Así que, bueno, le damos la bienvenida a este nuevo webinar que tiene que ver con mostrar casos de éxito con los productos de medición de energía eléctrica que ya habíamos presentado en el webinar anterior. Eh, Aquellos que estén interesados en revisar más técnicamente detalles de estos productos, que fue lo que presentamos justamente en ese webinar, lo pueden ir a revisar a la página de YouTube que tenemos, que ahí vamos subiendo todos los materiales y nuevos videos que vamos haciendo, ¿sí? Así que hoy vamos a estar presentando yo, que soy gerente comercial de PowerMeter, Nicolás Real, quien es el director, y Lisandro Cuendós, que está en la parte de eficiencia energética liderando esa vertical. Así que les doy la bienvenida. Buen día, chicos. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, si les parece, arrancamos. Buen día. ¿Querés empezar vos, Nico? Y yo mientras Dale. voy admitiendo a la gente que se va sumando. Perfecto. Bueno, gracias a todos por sumarse en esta nueva edición de este webinar. Para los que no nos conocen, les damos un poco de contexto, quiénes somos y de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Nosotros somos PowerMeter, somos una empresa argentina de ingeniería especializada en desarrollar soluciones que tienen que ver con la eficiencia energética. Y también ejecutamos algunos servicios consultivos a través de una red de partners, que es justamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Este webinar pertenece a un ciclo de webinars que vamos a estar desarrollando durante 2026, principalmente destinado a comunicar las capacidades técnicas y los lanzamientos de los nuevos productos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 2 años, para que ustedes los tengan en cuenta y los conozcan como herramientas, sus capacidades y lo que se puede lograr a través de su uso. Hoy justamente nos vamos a enfocar en los resultados que se pueden lograr utilizando la tecnología de PowerMeter. Este webinar obviamente viene encadenado y está muy relacionado con el webinar de la edición anterior. Quienes no pudieron visualizarlo o asistir, sepan que está disponible en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra web. Así que al finalizar este webinar les vamos a estar mandando justamente el enlace para que lo puedan consultar. No obstante, vamos a hacer un breve repaso en el webinar anterior de lo que estuvimos hablando. Pero bueno, nada, sepan que PowerMeter es una empresa de industria argentina. Estamos hace más de 10 años en el mercado, dedicándonos pura y exclusivamente al desarrollo de soluciones de eficiencia energética con presencia y proyectos en el resto de Latinoamérica también. Nuestras soluciones se pueden definir o se pueden clasificar en 3 grandes grupos o verticales. Por un lado tenemos las soluciones de hardware, el equipamiento en sí mismo. Por otro lado, el software de gestión de energía en la nube. Y por último, esta vertical de servicios que se encarga de justamente aprovechar las tecnologías desarrolladas por PowerMeter para aplicarlas en clientes y proyectos concretos con el objetivo de lograr ahorros o algún otro tipo de servicios relacionados con eficiencia energética, medición de huella de carbono, ISO 50001, etc. Vamos a hacer un breve repaso de los equipos que PowerMeter posee actualmente como oferta técnica de valor. Se pueden ver en pantalla todos los dispositivos que PowerMeter, digamos, tiene accesibles hoy para los proyectos, dentro de los cuales nos estamos centrando en este ciclo de webinars en el lanzamiento de la línea Pro. Puntualmente los equipos PowerMeter Smart Pro 5, Pro 15, y en el webinar que viene vamos a estar hablando puntualmente del Gateway. Para que se puedan ubicar, los equipos Smart Plus y Solar pertenecen a la gama más baja de productos de medición de energía eléctrica o de digitalización de energía eléctrica. Muchos de ustedes ya los conocen. Y los productos PowerMeter Smart Pro 5
Pro 15 y Gateway pertenecen a la línea más industrial de medición o digitalización de energía eléctrica. ¿Ok? Esta es la novedad y por eso nos vamos a estar centrando en estos equipos puntualmente. ¿Ok? La diferencia que van a ver entre una familia y otra tiene que ver con las prestaciones de los equipos. Van a ver que los equipos Línea Pro, bueno, ahora vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? Pero tienen otras capacidades superiores y además tienen una robustez que lo hacen más adecuados para una aplicación en ambiente industrial. Rápidamente, esto es lo que mencionamos en el webinar anterior. Estos son los productos de la línea Pro. Hay dos versiones de producto, el Pro 5 y el Pro 15. Básicamente lo que los distingue entre sí son la cantidad de entradas de corriente que tienen disponible ambos equipos, lo que les permite funcionar como uno o como más puntos de medición de energía eléctrica dentro de un proyecto, de una campaña de medición. Recuerden que nosotros, obviamente, como proveedores de tecnología para eficiencia energética, siempre fomentamos la existencia de los datos y de un buen volumen de datos de medición de energía, porque sabemos que en los datos está la riqueza y la mayor, digamos, posibilidad de encontrar oportunidades de ahorro. ¿Ok? Como les mencionaba, el Smart Pro 15 es un dispositivo que tiene 15 entradas de corriente, tiene memoria SD incorporada para un volumen muy grande de almacenamiento de datos de forma offline, hasta podría utilizarse como data logger, inclusive. Tiene entrada de medición de tensión separada de la entrada de alimentación del equipo. Podría ser alimentado de una fuente ininterrumpida de energía, es decir, que el equipo podría no apagarse nunca y notificar ante caídas o ausencia de red. Tienen obviamente todos nuestros dispositivos compatibilidad con módulos que nosotros mismos hemos desarrollado para tecnología inalámbrica de largo alcance de comunicación, como puede ser Narrowband o KTM, que son protocolos que funcionan con la red de telefonía celular a través de una SIM, o LoRaWAN, que es un protocolo quizás que algunos pueden llegar a conocer, mucho más específico, que requiere el despliegue de una red de infraestructura propia. Los equipos, bueno, además siempre incluyen Wi-Fi. Estos equipos tienen antena externa. Eso los hace principalmente adecuados para el ambiente industrial, porque normalmente en industria nos encontramos con tablero metálico y sabemos que los equipos Wi-Fi o con cualquier medio de comunicación inalámbrica dentro de tableros metálicos, su señal se ve afectada, así que la antena externa es súper importante en ese sentido. Y bueno, y los equipos además tienen un puerto Ethernet, que en esta imagen no se ve, pero está en uno de los laterales, y puerto RS485. ¿Ok? De igual manera, esta versión el Pro 5 se parece mucho a la versión anterior, solamente que es un poco más chico y obviamente tiene menos entradas de corriente, pero el resto de las capacidades se mantiene igual. Todas las otras características que mencioné valen igual. ¿Ok? Correcto, acá la diferenciación más importante es seleccionar el equipo adecuado para cada caso. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, el Pro 5, quizás está más pensado para medir un TGVT, en la cual se quiere medir solamente un punto trifásico. En el caso del Pro 15, estos equipos vienen muy bien para situaciones en las cuales se requiere medir muchos puntos de medición, o hay problemas de espacio en los tableros, o existe la posibilidad de, al tener divididos los consumos en el tablero eléctrico, con un solo dispositivo poder medir varias entradas trifásicas en simultáneo. Esto obviamente es un ahorro importante en lo que es instalación eléctrica, despliegue del equipo, costo por punto de medición. Una vez que este equipo puede medir con todas sus entradas, disminuye muchísimo y hace mucho más eficiente justamente esto, el hecho de poder tomar muchas mediciones, que esto apalanca y apuntala muchísimo cualquier trabajo de eficiencia energética que uno esté haciendo a través de mediciones de energía, ¿no? Así que la selección de este equipo o este otro depende justamente de esto, cómo sea la configuración del tablero eléctrico, qué objetivos se persigan dentro del proyecto y demás. Después, en cuanto a términos de robustez del dispositivo, tipo de señales que envía, mecanismo de comunicación, tipo de datos que recaba, son prácticamente idénticos, ¿no? Por eso se llaman de la misma manera. Bien, pasando un poquito más rápido esta parte para ya centrarnos en casos de éxito. Estos son el set de sensores que nosotros tenemos disponible, que son compatibles con la línea Pro. Tenemos
sensores que son para cables, sensores que son para barras y sensores tipo Rogowski como lazos flexibles. Que bueno, virtualmente acá podemos medir prácticamente en cualquier situación, en cualquier caso que se nos presente en un tablero, ¿no? Ya sea de alta complejidad o de baja. Sí, recordando ahí una aclaración que habíamos hecho en el webinar anterior, recomiendo a quienes no lo visualizaron que lo hagan. Los equipos Línea Pro pueden admitir los sensores de lazo flexible de Rogowski de forma directa, porque tienen incorporado el integrador adentro, mientras que los equipos de medición de la línea básica, el Smart Plus o el Solar, no pueden hacerlo. Solamente son compatibles con el resto de los sensores, ¿no? Con los que son de tipo transformador de intensidad, tanto para cable como para barra. Correcto. Acá, como decíamos, cualquier tipo de instalación, ya sea en barra o cable, la vamos a poder medir. Tampoco importa demasiado la corriente máxima porque básicamente hasta 4.000 o 5.000 amperes por fase podemos medir tranquilamente. Así que, digamos, la medición en baja tensión está asegurada con cualquiera de estas alternativas que estamos viendo en pantalla. Bien. Brevemente, para que se entienda, no es el objetivo de este webinar, sino, digamos, los que no conocen la solución sepan que esto viene con una nube incluida. Todos los dispositivos que vimos recién reportan al sistema PowerMate, que es un desarrollo también propio de la empresa, donde, bueno, intervienen un montón de funcionalidades diferentes que apuntan a tipos de usuarios distintos también, donde confluyen todos los productos de hardware que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Así que la idea lo voy a mostrar muy brevemente para que se queden con la idea de esto. La solución PowerMeter incluye una vertical de hardware y otra de software. Esto es fundamental para cualquier tipo de proyecto encolumnado en eficiencia energética. Funcionalidades de la herramienta son muchas. Hay módulos más técnicos, hay módulos que te permiten seguir la facturación de la empresa, hacer una comparativa con las mediciones de nuestros medidores, con las facturas recibidas por la distribuidora. Hay módulos que sirven para generar alertas y reportes, para establecer alarmas de máximos y mínimos de cualquier variable eléctrica o no eléctrica que nosotros estemos subiendo a la nube. Hay toda una sección dedicada a establecer automatizaciones a través de uno de los dispositivos que vamos a estar lanzando próximamente, son productos tipo PLC. Así que nada, el abanico de posibilidades acá con esta herramienta es bastante amplio. En esta slide hay algunas capturas muy acotadas para que más o menos se entienda de qué se trata, donde básicamente tenemos para graficar curvas de cualquier variable, de potencia, de tensión, de corriente. Tenemos gráficos para determinar consumo por área, por ejemplo, si estamos hablando de la industria, con gráficos de barra, de también cualquier variable, kilowatt-hora, etcétera. Mapas donde vemos distintas situaciones de concentración de consumos en un determinado periodo de tiempo. Tenemos también una sección de dashboards donde el usuario puede armarse su propio tablero y establecer indicadores que a ellos les sirven para seguir situaciones de eficiencia energética, generar KPI, proyecciones de ahorro, etc. Así que nada, la plataforma es bastante completa. Ya haremos un webinar de esto con mayor detalle. Simplemente es mencionarlo para que entiendan los usuarios nuevos o los visitantes nuevos del webinar que la solución que nosotros ofrecemos es algo integral, ¿sí? Bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que es los casos que vamos a presentar ahora junto con Lisandro. Nada, empecemos definiendo para qué sirve medir, ¿no? Que es una pregunta que hoy por hoy en la industria se hace bastante, donde, bueno, la medición te puede servir para muchísimas cosas, desde detectar pérdidas o equipos en mal funcionamiento, o equipos que están funcionando en horarios que no corresponden. Esto estamos hablando tanto en industria o un local comercial. Es algo súper habitual que, por ejemplo, queden cosas prendidas, como, no sé, un aire acondicionado. Sirve para optimizar la operación sin necesidad de inversión. Esto, a través de la medición, uno puede empezar a entender cómo ordenar los consumos dentro de la planta o de la empresa, entender si conviene consumir energía en determinada franja horaria o en otro momento, evitar penalizaciones. El equipo, obviamente, al medir energía reactiva y factor de potencia, permite generar alarmas que al usuario le sirve para anticiparse a la posible penalización que pueden llegar a recibir en la próxima factura. Bueno, también sirve justamente si estamos hablando de contratos de energía
para dimensionar correctamente qué potencia deben contratar con la distribuidora. Ajustar por ese lado puede traer beneficios económicos grandes e importantes en la facturación de energía. Bueno, obviamente detectar oportunidades de mejora, obviamente al medir distintos sistemas aguas abajo del nivel general, vamos a entender cómo opera, por ejemplo, un sistema de aire comprimido, por ejemplo, cómo opera un sistema de climatización, o distintas líneas de producción que pueden intervenir en una industria. Generar un perfil de carga a este tipo de sistemas da muchísima información, es súper útil, sobre todo para la gente de ingeniería o de planta, que toma decisiones en cuanto a producción, en cuanto a mantenimiento preventivo. Así que, nada, digamos, son muy útiles poder contar con datos en tiempo real de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y acá es donde se visualiza el por qué nosotros hemos desarrollado estos equipos, ¿no? Justamente dentro de las oportunidades de mejora se nota, digamos, mayor riqueza en los datos cuanto más se mide, cuanto más detalle a nivel circuitos aguas abajo se tiene en un proyecto. Solamente midiendo a nivel general, que es por ahí la tendencia más antigua, digamos, cuando uno habla de eficiencia energética y los primeros proyectos que se ejecutaban, muchas veces se piensa que solamente midiendo a nivel general es suficiente, o se plantean los proyectos de esa manera porque piensan que la medición es cara, o vienen acostumbrados a que no existan tecnologías, porque hace 10 años estas tecnologías por ahí no eran tan comunes, entonces era muy costoso medir y procesar datos, con lo cual se tendía a utilizar menos puntos de medición. Hoy por hoy eso cambió totalmente y justamente todos los desarrollos que nosotros tenemos apuntan a poder obtener gran cantidad de datos, de volumen de datos, de puntos de medición en diferentes partes de los circuitos, porque justamente ahí está la mayor densidad de oportunidades de ahorro que se pueden llegar a encontrar cuando uno entiende cómo se funcionan individualmente cada uno de los subsistemas que componen un proceso productivo, por ejemplo. Sí, coincido totalmente con lo que plantea Nico. Justamente apuntamos con todos los desarrollos nuevos a ofrecer más datos, que eso siempre se traduce después en mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, en términos de lo que fue el desarrollo de este producto, está bueno que les contemos de nuestro lado, desde el lado del desarrollador, cuáles son los obstáculos que nosotros teníamos cuando implementamos campañas de medición en industrias, en comercios, que son varias las barreras que uno se puede llegar a encontrar. Aquí en el webinar hay bastante gente que ha trabajado con los equipos y sabe qué tipo de barreras se pueden encontrar, que tienen que ver con cuestiones de conectividad, acceso a Wi-Fi, por ejemplo, tableros que están en muy mal estado, tableros complejos, situaciones que perjudican los niveles de comunicación que el equipo tiene con la nube. En definitiva, en todos estos años que venimos operando en PowerMeter, hace casi más de 10, todas estas trabas y barreras nos las hemos encontrado, y básicamente la respuesta a eso fue desarrollar un producto que resuelva todos esos problemas, ¿no? Que es esta línea Pro. Que básicamente, un poco lo contó Nico en la slide que mencionaba las características técnicas de los equipos, pero básicamente resolvemos de todo, ¿no? Desde medir armónicos, que era algo que los clientes más técnicos nos pedían en algún momento, hasta resolver el almacenamiento de datos o asegurar el almacenamiento de datos de forma interna del dispositivo, que eso lo logramos a través de la incorporación de la memoria SD. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué cosas resolvemos con esta nueva línea de productos? Bueno, si hablamos de espacio en los tableros, eso es una problemática habitual, sobre todo en el sector comercial, quizás en el industrial también, pero pasa menos. Obviamente, al tener un dispositivo que mide 5 entradas trifásicas en en pocos módulos del RealDIN, obviamente facilita muchísimo todo lo que es, y propicia muchísimo también que se hagan más mediciones, porque justamente hacer un equipo compacto permite que tengamos más mediciones en menos espacio. Después, instalaciones complejas. Obviamente, al tener poco espacio, tener que hacer mucho cableado y demás, en lo que es la parte de despliegue, eso complica también bastante las instalaciones, sube costos, se pierde tiempo. Entonces, con un solo dispositivo reducimos muchísimo este tipo de problemáticas. Son pocos los sensores que hay que cablear, y después toda la parte de tensión también se resuelve muy fácilmente. Sí, ahí hago un breve comentario. Todos nuestros dispositivos están pensados para minimizar el cableado. Primero porque la medición de la parte de tensión, por ejemplo en el caso del Pro 15, que equivale o que puede implementar
hasta 5 puntos de medición trifásicos. La medición de tensión se cablea una sola vez porque el neutro y cada una de las fases entra una sola vez al equipo. Lo estoy comparando respecto a la alternativa de tener que instalar medidores de otra marca individuales por circuito. Y por otro lado, los sensores de corriente ya vienen con los conectores listos para conectar rápidamente al power meter, con lo cual la instalación se simplifica y se acelera muchísimo. Correcto. Después, al tener toda la solución de núcleo partido, bueno, esto es algo que ya incorporamos hace muchos años, pasar todo lo que es núcleo cerrado a núcleo partido. Esto especialmente agradecido por los instaladores, porque bueno, obviamente la instalación también se facilita y se acorta muchísimo, ¿no? Después, la parte de sectorización de consumos, esto lo venimos diciendo acá, quizás no es una cuestión técnica la que resolvemos, o sí, pero más bien es lo económico, ¿no? Porque incorporar uno de estos equipos de línea Pro 15, como decía antes, reduce muchísimo el costo por punto de medición, ¿correcto? Entonces, son muchas las empresas que se animan a agregar algún sensor más, algún sensor extra, medir algún sistema adicional, justamente por esto, ¿no? Eso es súper útil también en cuanto a lo que es el tema económico. Si nos ponemos a hablar de conectividad, bueno, estos equipos están súper preparados, están súper enfocados en la conectividad. Como verán acá en la pantalla izquierda arriba, son muchos los mecanismos que tiene para salir a la nube, desde Wi-Fi, que es, digamos, la forma estándar que veníamos trabajando todos estos años. Le agregamos el hecho de que se puedan conectar por Ethernet, por el puerto RJ45, que esto en ambientes industriales es bastante útil, siempre y cuando haya una infraestructura ya desplegada, ahí nos acoplamos. Estos equipos también tienen un módulo opcional, que es un LTE, que es un modulito en el cual se puede utilizar para salir a la nube por 3G o 4G, como un chip celular, ¿no? Eso también facilita mucho la comunicación en situaciones o bien donde no hay ningún tipo de infraestructura de Wi-Fi o Ethernet, o situaciones de medición que se tienen que dar, por ejemplo, en un campo, que eso también puede ser problemático. Y bueno, por último, también somos compatibles con LoRaWAN, que es una tecnología relativamente nueva, que es, digamos, básicamente para el que no la conoce, permite conectar dispositivos con muy largo alcance a través de un gateway, que bueno, nosotros somos también compatibles con esa tecnología. Así que, de alguna u otra manera, los datos está asegurada, digamos, que se integren a una nube, ya sea la nuestra o un tercero. Y si no, y si vemos que hay algún caso muy, muy complejo donde puede ser una instalación tipo el sector oil and gas, por ejemplo, donde no está, digamos, resuelta esa parte, quizás ahora un poco más con el tema Starlink, que eso ha facilitado mucho la parte de conectividad en zonas complicadas. Pero bueno, si no hubiese ningún tipo de forma de salir a la nube, el equipo tiene una memoria SD, como decíamos antes, que permite almacenar virtualmente años de datos con la granularidad muy alta, sin ningún tipo de pérdida, que después se puede acceder a través de la web embebida del equipo a descargar como un SSD, como un Excel, ¿sí? Por último, para ir cerrando, estos equipos son integrables también a sistemas que ya existen en el cliente, por ejemplo, una red de SCADA. Son integrables mediante distintos mecanismos también muy conocidos en la industria, muy utilizados. Así que bueno, si el cliente tiene una red ya implementada de distintos sensores, este equipo se puede integrar, ¿sí? Y bueno, por último, para cerrar, ya lo dijimos, pero se instalan todos en RealDIN. Pueden operar en tableros metálicos por la antena externa que tiene el dispositivo, de manera tal que no pierda conectividad. Así que bueno, estas son las trabas que nos hemos cruzado a lo largo de todos estos años que hemos superado a través de este dispositivo, ¿no? Si Nico querés agregar algo, si no, seguimos adelante. Perfecto. Bien, pasamos ya a los casos de éxito. Le doy la palabra a Alisan, quien fue quien los ejecutó y estuvo al mando de todo este tipo de proyectos, así que él va a contar un poco más cómo toda esta tecnología lo ayudó para generar ahorros reales en los clientes estos que vamos a mostrar ahora. Dale, ¿querés que comparta yo o compartís vos? No, yo comparto y vos me vas diciendo y yo paso, ¿te parece? Dale. Bueno, nosotros vamos a presentar dos casos de éxito. Uno es Copelco, que son los que fabrican los preservativos Tulipán, y el otro es Echelit, bueno, de ropa interior y entiendo que hacen medias también. ¿Qué fue lo que hicimos en cada uno de los proyectos? En Copelco, en particular, un proyecto amplio donde trabajamos desde la contratación de energía,
hicimos un diagnóstico de energía apoyado por una campaña de medición y una auditoría de fugas de aire comprimido. En estos dos casos que vamos a presentar se usaron los productos, el Pro 15 y el Pro 5, por cuestiones de simplicidad de costos, respecto a la instalación y necesidad de ampliar la campaña de medición respecto a la cantidad de puntos que teníamos que medir. Si pasas a la siguiente lo vamos a poder ver. Nosotros, básicamente lo que hicimos fue, por ejemplo, acá en el caso de Copelco, ellos están en San Martín, acá se puede ver acá en la izquierda, medimos el total de la fábrica y distintos sectores, procesos o instalaciones. Medimos desde lo que es el compresor, el sistema de aire comprimido, lo que es el proceso de urdido, por ejemplo, o tintorería. Entonces, sectorizamos las mediciones. A la derecha hay una especie, no es el unifilar, pero sí un diagrama de bloques donde a través de un solo medidor pudimos medir todos estos puntos. Entonces, sí. Una aclaración adicional, esta que se ve a la izquierda es una captura de pantalla del sistema de la nube PowerMate que muestra justamente cómo se organizó la información de esos medidores o de ese medidor Pro 15 en un esquema como dice Lisandro, que no es unifilar, pero responde un poco a esa configuración de la fábrica. Este simbolito que acá es un dispositivo trifásico, se simboliza eso, y básicamente en la nube uno puede utilizar este Pro 15 como medidores completamente separados y también lo puede integrar, ¿no? Que eso es información súper útil a la hora de todo esto que Lisandro está contando. Así que perdón, Lisandro, interrumpí. No, para que tengan un orden de magnitud, con un solo medidor medimos, o sea, un Pro 15, todos estos puntos, y es una planta de 400, 500 kilowatts, para que tengan una dimensión de cómo con un solo medidor podemos concentrar la mayor cantidad de usos importantes de la energía. Bueno, después en la siguiente diapositiva vamos a poder ver, acá hay una foto del equipo. Nosotros, por lo general, uno diseña la campaña de medición, con eso uno define el producto o los productos que se van a instalar, y cómo se hace el diseño de la campaña de medición, obviamente haciendo algún relevamiento, viendo unifilares, facturas, etcétera. De esa manera uno sabe qué cantidad de equipos, dónde los va a poner, etcétera, ¿no? Acá, bueno, lo que vimos recién, acá hay una fotito de el Pro 15, a través de este producto se pudo medir todo lo que vimos recién, el general de la fábrica, cada uno obviamente con distintos sensores, distintos transformadores de intensidad, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente cada equipo, o sea, abajo se ven las salidas de los distintos transformadores de intensidad, tenemos desde la general de la fábrica, máquinas productivas como tejeduría, corte, todo el sistema de aire comprimido, y habíamos medido el aire acondicionado central y después lo movimos para tejeduría, creo, o para algún otro lado. Pero básicamente, con un medidor simplificamos lo que es la medición de todos los grandes consumos de la fábrica. Después se puede avanzar aguas abajo, es decir, si yo tengo acá un sistema de comprimido compuesto por 2 compresores, puedo instalar y medir cada compresor, o puedo medir el motor de una máquina productiva en particular, no sé, de la tejedora puedo medir una tejedora en particular, ¿se entiende? Acá lo que hicimos es componer los grandes consumos a través del sistema de monitoreo. Acá hay un gráfico, este es de la general. Dentro del proceso de medición medimos la general, acá lo voy a comentar un poquito más adelante. Había una oportunidad muy importante para reducir el consumo de potencia de la planta debido a cambios de turnos, de algunas líneas de producción que salían y entraban otras más eficientes, etc. Midiendo el consumo general de la planta, si pasás a la siguiente, Valen, creo que está ahí, nosotros acá hay un gráfico donde lo que hicimos fue medir el consumo general de la planta, ver cuánto consumía cada una de las líneas y poder determinar el punto óptimo de contratación. Esto generó un ahorro real de $25.000 por año, ¿sí? A través de la reducción de potencia. Si no me equivoco, pasamos de 600 y a 400 kilowatts. Todo esto viéndolo con el sistema de monitoreo, porque ¿qué pasaba? Cuando nosotros empezamos en el medio del proyecto, si bien uno puede esperar a las facturas de la distribuidora, nos anticipamos porque ya pudimos ver las mediciones en el momento que salían de operación esas líneas. O sea, esto está en febrero dejaron de producir ciertas máquinas, específicamente de globos, y entraron salían de operación y lo pudimos ver en línea cómo decayó. Se ve el primer gráfico de la izquierda, o sea, la primera curva, la parábola invertida, y después cómo empieza a consumir menos la planta. Eso lo detectamos con el sistema de monitoreo, anticipándonos obviamente a los datos de la distribuidora y optimizando un poco
todo el proceso de recontratación de potencia. Sí, ahí para sumar un cachito más al gráfico en la misma pantalla se está viendo la curva de demanda de potencia del TGBT general, que es esta naranjita, y digamos abajo de ella están las curvas de los distintos sistemas que tenemos medido con el Power Meter, que está lo que mencionó Lisandro de tintorería, compresor, etcétera. Así que acá está un poco lo que venía mencionando antes de cómo se integra la información, que si bien es un solo dispositivo, luego en la nube, a través de todo el postprocesamiento de los datos, podemos jugar con los datos, verlos de forma desagregada, de forma conjunta. Hay un montón de, digamos, formas de trabajar esto que dependiendo de la capacidad digamos, del auditor o quien esté al mando del proyecto, se puede sacarle muchísimo jugo, como fue en este caso, ¿sí? Dentro de los análisis que hicimos, bueno, un poco para ver cómo encendían los equipos, los picos de potencia que había, el stand-by incluso de la fábrica. Uno puede hacer a través del software un montón de análisis. Acá hay un mapa de calor, un heat map, que es el que está arriba, con colores entre amarillo, naranja y rojo. Y después, por ejemplo, análisis puntuales, como repito, el Pro 15, además de medir la general, medimos distintos circuitos, detectamos en el gráfico que se ve abajo alguna resistencia, algún proceso de tejeduría que quedaba prendido innecesariamente después toda la noche y fines de semana. Entonces, a partir de detectar esos desvíos, se empezó a corregir o mejorar el control de la planta, el control operacional de la planta. Todo esto a través de análisis de la herramienta. También, un poco lo que queríamos mostrar al principio, con un solo equipo pudimos armar este diagrama de balance, es un Sankey, pero es un balance, es un flujo de entradas y salidas de energía. Acá está compuesto por el gas, porque obviamente consume gas la planta, pero pudimos llevar con bastante exactitud cuánto consume, no sé, el compresor, cuánto consumía toda la línea de producción de globo, todo lo que es inserción. Bueno, la idea bueno, estos productos en particular, el Pro 5 y el Pro 15, pero en general de la medición es tener datos y poder hacer este análisis y entender dónde están los usos importantes. En particular, estos productos lo que hacen es simplificar, repito, el costo y todo el proceso de medición. Entonces, la idea sería tenerlos en cuenta al momento de diseñar una campaña de medición, básicamente. Sí, este gráfico es, a mi forma de ver, espectacular, sinceramente, porque esto es una radiografía impresionante de lo que es el desempeño energético de la empresa. Quizás no en este caso, porque el objetivo que perseguía esta empresa tenía que ver con reducción de costos, pero existen otras empresas y otros usos de estos medidores que tienen que ver con asignar costos a un producto. Es decir, determinar cuánto sale, energéticamente hablando, fabricar una unidad de un producto determinado. Y la manera de obtener esa información es a través de la medición. Entonces, este ejemplo está buenísimo, está mucho más pensado quizás en este caso que fue para eficiencia energética, pero piensen también que estos productos son muy utilizados, principalmente si hablamos de industria, para cuestiones de calidad, ¿no? Así que, nada, el gráfico está muy bueno. Paso para adelante. Sí, en definitiva, a través de lo que es el diagnóstico de energía, la campaña de medición y todo lo que contamos recién, lo que se permitió es reducir la potencia, ya lo explicamos, el apago de equipos que quedan encendidos después de la jornada laboral, algo más de la parte térmica, aislación de rodillos, piping en general de vapor, reparación de fugas de aire comprimido y también de vapor. Lo que se hizo es instalar un sistema de digitalización de variables de aire comprimido. Todo eso generó un ahorro de $73.000 por año, que es más o menos el 25% del costo total de la energía de Copelco. Sí, o sea, es un ahorro bastante importante. Nosotros, muchas de las empresas que estamos viendo, que incluso puede haber varios de ustedes acá en la charla, o sea, tienen un primer acercamiento o ni siquiera a lo que es medición, pero eficiencia energética es muy bajo la cantidad de proyectos o implementaciones que hay respecto a la eficiencia. Estos ahorros son totalmente lógicos y conseguibles, un 25%, entre un 10 y un 25% a través de eficiencia energética, campaña de medición, un poco todo lo que está en la descripción de la diapositiva de acciones se puede ejecutar. Así que bueno, nada, es algo de la experiencia real y concreta. Fíjense la completitud y el universo de servicios que se aplicaron en este caso, porque si bien venimos de un webinar mostrando tecnología de medición
de energía eléctrica, con productos que son específicamente diseñados y optimizados para eso. En este proyecto participaron varios equipos técnicos con alcances totalmente diferentes y súper amplios y complementarios entre sí, porque no nos quedamos solamente con la parte de energía eléctrica, con la reducción de potencia en contratación, medición y eficiencia energética a nivel energía eléctrica. Se hizo también un análisis detallado de ciertos usos significativos de la energía, como el aire comprimido, cómo utilizaban o cómo había por ahí posibles pérdidas que tienen que ver con energía térmica, que también se tuvieron en cuenta y que contribuyeron justamente a lograr estos resultados tan buenos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, y es un poco el objetivo de este webinar, que la vertical de servicio, la oferta de servicio que tiene PowerMate Assistant es muy completa. Con lo cual, digo, puede pasar que en un proyecto un partner o una empresa que ofrece estos servicios tenga ciertas capacidades, pero por ahí el universo es mucho más grande. Y ahí es donde justamente tiene valor cómo está estructurada nuestra unidad de negocio, porque nosotros podemos completar a través justamente de esa red de partners que tenemos desarrollada la oferta de las capacidades técnicas que algunos partners o algunas empresas no tengan para poder ofrecer de forma directa, ¿ok? Y siempre en pos de garantizar buenos resultados con un trabajo muy profesional y vigilado por PowerMeter, y sobre todo integral. Sí, el segundo caso es de Shelit, una marca que conocemos todos, es como si fuese una franquicia, tienen la fábrica ahí que está en Caseros, de lo que es ropa interior y medias. El proyecto surge en particular por una motivación de lo que era una penalización por exceso de potencia, por un requisito de la distribuidora de Sur, en donde nosotros lo que hicimos fue, bueno, frenar un poco, tratar de entender primero, mediante una campaña de medición, qué es lo que estaba, los perfiles o las curvas de carga de consumo de la planta, y tratar de proponer soluciones para optimizar lo que es el consumo de energía. Tenían dos penalizaciones, exceso de potencia y energía reactiva, y a partir de eso hicimos un proyecto más amplio, con una auditoría de energía, una campaña de medición y medición de fugas de aire comprimido. Varios problemas tenían, no solo esto, sino, bueno, por ejemplo, ahora vamos a ver en el sistema de aire comprimido, que no les daba abasto y que, bueno, a través del diagnóstico y implementación posterior mejoró muchísimo. Acá instalamos, sí, bueno, igual está acá. Lo mismo, con un PROS 15, tomamos 5 puntos de medición. En realidad nos quedó un circuito libre, medimos la general, el sistema de aire comprimido, tejeduría, el aire comprimido, y después el proceso de Santoni, un proceso específico de ellos, y nos queda un circuito libre. Es decir, hasta esto es versátil, yo puedo diseñar una campaña de medición y dejar un circuito libre en función de los primeros análisis y resultados para después incorporar donde yo quiero establecer un punto adicional, que es lo que hicimos después acá en Echelit, ¿sí? Medimos después, creo que lo cambiamos ahora no me acuerdo qué circuito, dónde está específicamente, pero medimos tejeduría, medimos aire comprimido, el aire central y algún otro proceso productivo. En definitiva, la idea es esa, a través de los datos que podemos tener de las mediciones o de los datos que tuvimos, poder implementar un proyecto macro para Shelit. Si quieres pasar a la siguiente, ahí creo que está el detalle. Bueno, acá está la foto de los equipos, cómo se instalaron los equipos, que es lo mismo, con un Pro 15 medimos un montón de circuitos, ya los dijimos recién, pero bueno, para que se vea un poco cómo es en la práctica, en la aplicación, el medidor instalado. Si quieres pasar a la siguiente. Lo mismo, armamos un balance energético, un diagrama de flujo de la energía, desde dónde venía el 100%, que es la factura, digamos, la medición de la general que nosotros tenemos, es lo mismo, hacia dónde iban los distintos consumos por uso. El sistema de aire comprimido, tejeduría, Santonia, digamos, pudimos ver qué era lo importante y a partir de ahí determinar distintas oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces, bueno, acá se ve muy gráfico dónde está concentrado el consumo importante. Ellos no entendían o no se entendía al principio el potencial el potencial de mejora y la importancia, la criticidad energética del uso de aire comprimido, por ejemplo, en el sistema.
¿sí? Que es el consumo, o era el consumo principal de la fábrica, ahora hubo alguna serie de modificaciones que vamos a contar. Entonces esto permitió revelar, dar una respuesta a la importancia que tenía o que tiene el aire comprimido, el consumo energético del aire comprimido para la planta, ¿sí? Ellos creían más en Santoni, tejeduría, las distintas áreas sí como importantes, pero no le daban, no entendían la relevancia del consumo energético del sistema de aire comprimido. Claro, fíjense lo importante que es agregar puntos de medición, ¿no? Porque muchas veces y creo que te debe pasar muy seguido, Lisan, cuando arranca un proyecto y uno habla con con la empresa, con los clientes, por ahí tienen una idea totalmente diferente de lo que después la campaña de medición termina arrojando, porque por ahí la parte de aire comprimido está o suele estar algo subestimada y después por ahí energéticamente termina dando que se lleva una parte súper importante de los consumos totales. Primero porque también es un sistema que habitualmente suele estar ligado a ciertas ineficiencias, si no tiene un buen mantenimiento y no está bien diseñado, no funciona en su punto óptimo, y nada, es complejo. Por eso también parte de los servicios de la oferta de Assistant están enfocados puntualmente sobre aire comprimido, ¿no? Análisis de fugas, o auditoría del sistema en general para entender si está bien diseñado. Muchas veces pasa en industria que los sistemas de aire comprimido van cambiando sobre la marcha porque se agregan líneas de producción o porque se hace recambio de máquinas y la forma en la cual fue diseñado inicialmente después termina funcionando de una forma totalmente distinta a lo largo del tiempo y no hay básicamente ningún sistema, ni ningún responsable ni nadie vigilando que esto opere de forma correcta hasta que ya es tarde y ocurren los problemas que encontramos, como los que encontramos en este proyecto. Incluso nos pasa muchas veces lo contrario, es decir, venimos por ejemplo en las principales empresas de café, de las más grandes de Argentina, donde el diseño de la campaña de medición los acompañamos, pero quedó más en manos de mantenimiento y se instalaron equipos donde ellos creían que eran los usos más importantes y resultó que no estábamos midiendo el 70 o el 60% de la fábrica, nos daba como un no medido. Donde hice otros ahí abajo, bueno, era el 60%, por ejemplo. Eso después, bueno, obviamente que con el análisis hicimos un diagnóstico de energía, lo corregimos y reubicamos los circuitos, pero a lo que voy es que muchas veces uno tiene la impresión de que ciertos consumos son importantes por, no sé, la experiencia, por parte productiva o por corriente, porque tiene una corriente, una potencia instantánea alta, pero en definitiva cuando empezamos a hacer análisis de energía nos da lo contrario. O sea, nos da que quizás no sea un uso significativo que, energéticamente hablando, ¿no? Entonces, nada, la idea de esto es tener datos y poder empezar a través de estos datos a mejorar la energía, a mejorar el desempeño, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, ¿vale? Sí, mientras tanto, aquellos que quieran hacer preguntas o tengan dudas o lo que sea, la pueden ir plasmando en el chat y al final las leemos y discutimos un poco sobre ello. Así que sean bienvenidos a comentar lo que sientan. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que se hizo acá en Eyelit, obviamente instalar los picos, analizar los picos de potencia, había un problema, no digo serio, pero sí tenían bastante penalización por máxima potencia, la potencia máxima adquirida superaba en la contratada prácticamente todos los días, entonces había un tema a analizar ahí, vimos cuándo se producía, en qué momento se generaba este exceso de potencia, en qué hora exacta, qué días, por qué equipo era lo que lo generaba, e hicimos una serie de propuestas respecto a eso. Si quieres pasar a la siguiente, incluso ahora, bueno, ahora estamos siguiendo con una asesoría mensual, lo que estamos trabajando es desdoblar los turnos de producción, por ejemplo, porque se puede digamos, es una fábrica que por cuestiones operativas lo podría hacer, no en todas, pero estamos analizando desdoblar los turnos de producción. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, obviamente hablamos al principio de una penalización por energía reactiva, instalamos un banco de capacitores, eso se corrigió, ahora voy a mostrar cómo lo estamos controlando a través de PowerMate, de los medidores, una auditoría de fugas de aire comprimido, donde gran cantidad de las fugas estaban dentro de las máquinas productivas, las tejedoras, las Santoni que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, además de la cañería, porque ahora voy a contarte un problema que tenía, o que había en este caso con la cañería de la sección
de los caños de aire comprimido, muchísimas fugas dentro de las máquinas que se repararon, se hizo todo un trabajo de digitalización de variables y replanteo del sistema de aire comprimido. Ahora voy a entrar en detalle, pero era un sistema crítico para Shelit, obviamente para la mayoría de industrias es un sistema crítico, pero tenía una mala performance el sistema desde el punto de vista operativo y energético. Y bueno, hicimos una serie de proyectos y procesos para mejorarlo. Se hizo la instalación de un sistema solar fotovoltaico, ahora voy a explicar, pero que acompañó mucho a la mejora de ese pico de potencia que habíamos visto, porque por lo general era entre las 12 y las 3 de la tarde, justo donde el sistema solar fotovoltaico, la radiación es máxima. Se evaluó la instalación de una turbina central, porque hoy las máquinas tenían turbinas descentralizadas y con una turbina central única se quitaron esas turbinas por equipo. Digamos, en resumen, si había 5 turbinas digo cualquier cosa, 20 kilowatts, son 100 kilowatts, se puso una turbina de 50 kilowatts, es decir, se redujo la potencia del sistema de turbinas. Todo esto midiéndolo, obviamente, ¿no? Y es lo que conté ahora, que se está haciendo el desdoblamiento del turno para evitar lo que es el pico de potencia. El ahorro total dio $15.000, parece poco, pero en realidad es más del 15% del costo total de energía anual de la fábrica, ¿no? Es una fábrica que tiene más o menos 150 kilowatts para que tengan noción de qué consumo estamos hablando, qué potencia. Si quieres pasar a la siguiente, acá está una imagen del sistema solar, una foto del sistema solar que se instaló, un sistema de 198 paneles de 115 kilowatts. Esto lo hicimos con Energía Verde, que es un key partner nuestro. Bueno, esto lo que permitió no es que evitamos el pico de potencia, sino que durante todo el proceso hubo incorporación de máquinas y ese aumento de potencia que viene está recortado por el sistema solar fotovoltaico en esos picos. Incorporaron máquinas en el medio que estamos haciendo nosotros, en medio del proceso que estamos haciendo nosotros, todo el análisis energético. Si querés pasar a la otra. Bueno, son capturas de imágenes del sistema de digitalización de aire comprimido. La idea del sistema de la digitalización era medir presión, caudales, potencia y poder hacer el encendido y apagado de compresores de manera remota, ¿sí? No sé, a nosotros nos pasa muchísimo que los compresores están en salas de máquinas, lejos de, no sé, el área de mantenimiento, de producción. Me ha pasado de industrias que estaba, no sé, no les digo, pero por ahí estaba a 3 cuadras, por ejemplo, de donde está en plantas muy grandes puede estar tranquilamente, a 3 cuadras de donde está el área de producción, el encendido apagado de compresores, lo resumo, los compresores quedan prendidos después de horas. Entonces la idea de esto es poder encenderlo y apagarlo de manera remota sin que la gente se olvide, que es lo que muchas fábricas pasa, ¿no? Y hago ahí 2 aclaraciones. La primera es que esto que están viendo en pantalla son capturas reales de nuestro software con algunos productos que todavía no presentamos, que se vienen en los próximos webinars, que tiene que ver con digitalización de variables no eléctricas y en particular su aplicación sobre aire comprimido. Así que eso ahí van a tener que tener un poco de paciencia, pero vamos a estar presentando dentro de un par de meses estas herramientas y puntualmente va a haber un webinar específico sobre aire comprimido. Así que sepan que estas herramientas, si bien ya existen, las vamos a estar lanzando oficialmente dentro de un par de meses, pero fueron clave, totalmente útiles y estratégicas para lograr las mejoras que Lisandro mencionó sobre aire comprimido. Y el otro punto que me gustaría, que no quiero dejar de remarcar nuevamente, es la variedad de servicios que se montaron sobre un proyecto que inicialmente arrancó por una consulta relacionada con la parte de contratación de energía y un problema concreto de penalidades. Fíjense cómo cuando uno entra en un proyecto de forma integral empieza a encontrar un montón de cosas y se terminan desplegando una cantidad de servicios tan grande y todos son rentables además para el cliente y para el resultado logrado, que también vale la pena verlo desde el punto de vista del negocio. Ahí Lisandro mencionó uno de nuestros partners, de nuestros key partners, que trabajan con nosotros justamente en la generación de estos proyectos y también del aporte de justamente la parte solar fotovoltaica. Tengan en mente que cuando se desarrolla un proyecto de eficiencia energética, termina siendo súper atractivo, no solo para el cliente, sino también para el partner. O sea, empiecen a visualizar el negocio que está detrás de este tipo de herramientas. Y todo lo arrancamos con
hablando del webinar anterior de herramientas de digitalización de energía. Bueno, la idea de este webinar justamente se centraba en entender desde la parte de la oferta de servicios, que nosotros llamamos PowerMate Assistant, qué otras cosas hay, más allá de la medición de energía, que no es lo único que hacemos y no es el único servicio posible a desarrollar. Digo, el universo es muy grande. Así que esto ténganlo en cuenta y es algo que nos va a estar acompañando en paralelo durante todo este año y durante todos los lanzamientos que vayamos haciendo de tecnología. Vamos a estar hablando de Assistant porque, digamos, es la verdadera aplicación real y casos de éxito de toda la tecnología que nosotros desarrollamos, pero también es un mundo en sí mismo, ¿no? De todo el universo de servicios que pueden llegar a componer lo que es un proyecto de eficiencia energética en un cliente. Estás muteado, Valen. Perdón. Ahí para cerrar la idea, un poco también con este spoiler que les dimos de estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando y ya estamos trabajando con ciertos clientes específicos. Como bien decía Nico, son lanzamientos que vienen para este año, pero conceptualmente quédense con que PowerMeter se está transformando en una empresa de no solo energía eléctrica, sino digitalización y control eh, de todos los procesos y todas las variables que intervienen en la producción de una empresa, ¿no? En este caso estamos viendo aire comprimido, pero también estamos trabajando ciertos proyectos de digitalización de medición de agua, digitalización de caudales, de niveles de tanques, de temperaturas de una máquina determinada. Hoy por hoy, PowerMate se está empezando a constituir una herramienta multivariable que tiene un montón de propósitos diferentes que apuntan no solamente a eficiencia energética, que fue la motivación principal por la cual nos pusimos a desarrollar esto, sino también para la parte más productiva, ¿no? Así que, nada, ya irán viendo en nuestras redes y en nuestros webinars estos lanzamientos que tienen que ver con un montón de cosas nuevas desde el punto de vista tecnológico. Así que, bueno, hoy tiene la premisa acá en este webinar. Seguimos adelante. Y acá hay una imagen, por ejemplo, de las alertas que empezamos a configurar dentro de la plataforma para detectar, por ejemplo, ahora voy a explicar la parte de lo que es energía reactiva. Se ve medio chiquitito, pero por ejemplo, si quedó algo prendido después de hora, un día hábil, y si quedó algo prendido después de hora, un día no hábil, un fin de semana, y alarmas por exceso de potencia o por potencia máxima. Si querés pasar al siguiente, ahí lo que muestro es un doble clic sobre la alerta, por ejemplo, la de Cosenofi, que justo acá lo que expliqué es que se hizo la instalación de un banco de capacitores, pues había una penalización. Bueno, configuramos esta alerta para efectivamente ver que el banco está funcionando bien. O sea, el momento, después supongo que va a haber alguna explicación de esto en particular, pero a través de diagramas de bloques, de lógica de bloques, lo que se permite es detectar si el coseno phi en algún momento es menor a 0,95, que es el límite mínimo exigido por casi todas las distribuidoras hoy en día. Entonces, si en algún momento no está por debajo de 0,95, le vamos a detectar en el día exacto, en el momento exacto, y eso va a dar una pauta. Bueno, ¿qué puede pasar? No sé, se quemó un capacitor. Pero ya que en paralelo se hizo la instalación de un banco de capacitores y tenemos un sistema de monitoreo de energía, establecer estas lógicas de control va a tener muchísimo sentido para anticiparnos a cualquier problema que pueda haber. En este caso, banco de capacitores. Nos está pasando algo con el monitoreo del inversor del sistema solar fotovoltaico y lo estamos pudiendo ver a través de los medidores, ¿no? O sea, entonces ya una vez que uno instala, incluso con los compresores, uno instala un sistema y puede establecer lógica de control a través de la plataforma, nos anticipamos a cualquier problema que pueda llegar a haber. Puse este ejemplo porque es el más gráfico, el del coseno phi de energía reactiva. Sí, acá para terminar y complementar, nosotros dentro de la herramienta en la nube tenemos distintos módulos, y algunos son más simples de implementar, otros son más complejos, que permiten hacer más cosas. Básicamente tenemos sistemas de alarmas que operan sobre máximos y mínimos de, por ejemplo, una potencia, pero también tenemos este módulo de alertas que es mucho más completo, que permite hacer, digamos, seguimiento avanzado de estas alarmas, en las cuales uno puede determinar, por ejemplo, como decía Lisan, el seguimiento de una constante, incorporar también la variable temporal por franja horaria, poner alarmas de, qué sé yo, potencia, pero la franja horaria resto. En fin, hay un montón de funciones que, digamos, se pueden implementar a través de esta función, ¿no? Ahí
Marcelo Farias levantó la mano. Marcelo, si querés, dejanos la duda por el chat y al final la respondemos. ¿Te parece? Ok. Era sobre esta filmina que tenía una duda. Bueno, si Pero querés, la pongo- lo hacemos ahora, no hay problema. ¿Sí? ¿Hago la pregunta? Sí, contá. Sí, ahí en la lógica la alerta es si I es mayor que R. ¿Y no debería ser al revés? Este es un esquema, digamos, conceptual. No sé si exactamente esta alarma que configuró Lisandro la sacaste de otro lado, Lisa. No sé, no, está configurado dentro de Shelit. Tenemos que revisarlo a ver si está bien o está mal, pero Claro. Lo que pasa es No, que porque ahí ahí, diría alerta si la variable medida es mayor, el coseno phi es mayor que 0,95 y eso es deseable. Tendría que sí, ser sí, menor. si es La menor. hago Claro. una aclaración ahí. O Sí. sea, hay cosas de configuración que no se están viendo en la pantalla de cada uno de los bloques, donde por ahí vos en el bloque de la alerta en sí mismo, vos podés configurar los disparos por flanco positivo o nivel Ajá. o flanco negativo. Entonces hay que ver qué flanco configuró puntualmente, pero es válida la observación. Dale, gracias. Bien. Bueno, no sé si Lisan querés cerrar con algo, si no pasamos justo a la parte de preguntas. No, vayamos a la parte de preguntas. Dale, perfecto. Bien, acá hay algunas. Marcelo Farias pregunta, ¿están desarrollando algo de digitalización de gas? Hoy por hoy lo que estamos desarrollando tiene que ver con tomar lecturas de sensores estándar en la industria. Lo que más estamos trabajando hoy por hoy tiene que ver con variables que intervienen en procesos, como temperaturas, como presiones, como caudales, contabilizar pulsos, etcétera. En gas, sinceramente, todavía no nos hemos metido a fondo por una cuestión de foco. O sea, es algo que probablemente en algún momento incorporemos. Sí, Hoy por hoy ahí, estamos... perdón, hago, Sí. hago un complemento. O sea, todo lo que tenga que ver con digitalización de gas y también agua es algo que estamos incorporando, pero no como se imaginan desarrollando un medidor desde cero, como sí lo hemos hecho en energía eléctrica. En este caso, la estrategia es totalmente diferente y se basa en digitalizar a través de sensores existentes o sensores de otras marcas. Nosotros no estamos desarrollando el medidor de agua, por ejemplo. Sin embargo, tenemos un proveedor de medidores de agua ultrasónicos. Los hay de distinto tipo, ¿no? Pero en particular nos centramos en los ultrasónicos por una cuestión estratégica y de forma de instalación, que ya tienen una salida de datos que nosotros sí aprovechamos para digitalizar y enviar a la nube, con lo cual el dato termina estando en la nube. Y ese dispositivo digitalizador que nosotros utilizamos es justamente un dispositivo que vamos a estar lanzando y haciendo un webinar dentro de exactamente 2 meses, que se llama Automate, y que es el mismo dispositivo que podría servir también para digitalizar gas. No significa que nosotros probemos el medidor de gas. El medidor de gas tiene que ser un dispositivo digamos, estandarizado con el cumplimiento de toda la normativa, con una salida de comunicación que nosotros sí podríamos aprovechar para la digitalización de gas. Así que próximamente vamos a estar mencionando, no sé si vamos a llegar en este ciclo a casos específicos de digitalización de gas, pero probablemente sí de agua. Sí, la estrategia muchas veces está definida porque a la hora de visitar un cliente ya existe todo un set de sensores de distinta índole que ahí, bueno, estratégicamente obviamente conviene aprovecharlos y utilizarlos. Y también tenemos casos donde o falta un sensor o falta todo el set de sensores, donde ahí los aportamos con estos proveedores que hemos desarrollado de sensores estándar que sirven con nuestros productos y también con otros productos más, porque se utiliza siempre todos mecanismos de comunicación estándar en la industria, ¿no? Así que eso es algo que tenemos desde el punto de vista de desarrollo siempre muy en cuenta. Con lo cual, nada, el potencial de digitalizar variables de cualquier índole es realmente muy alto, ¿no? Octavio pregunta, si necesito medir 2 cargas trifásicas diferentes, 6 cables entre paréntesis, ¿el que necesitaría ya sería el Smart Pro 15 o el Pro 5 tiene esa capacidad también? Pro 5 tiene 5 entradas que están pensadas principalmente para medir la trifásica, la corriente de fuga y el neutro. Ese es digamos, el motivo por el cual pusimos 5 entradas y no 3. Si vos tenés que medir 6 cables, sí, te conviene irte al Pro 15 o 2 Pro 5, dependiendo qué tipo de sensores vayas a utilizar y demás. Con ese tipo de configuraciones, generalmente el proceso comercial nuestro, hay toda una etapa de asesoramiento donde vemos qué conviene al cliente, cuál es la opción más económica y cuál es la opción técnicamente más viable, ¿no? Así que, en ese caso, yo creo que sería el Pro 15, correcto. Si alguno tiene alguna consulta adicional.
sepan que todos estos casos de éxito van a quedar, muchos de ellos, no sé si ya están documentados en nuestro blog, así que los pueden consultar ahí. Y también vamos a seguir realizando durante todo este año en los ciclos de webinars, webinars específicos sobre los casos de éxito y la aplicación aplicaciones de las tecnologías que vamos lanzando y que les vamos mostrando a lo largo de este año. Bueno, si no quedan más consultas, vamos cerrando. Obviamente estamos a disposición para que nos contacten de forma directa y analicemos cada uno de los proyectos que puedan llegar a surgir de vuestra parte. De igual manera, también convocamos a aquellos partners o aquellas empresas que puedan llegar a estar interesadas a convertirse en partners o que tengan proyectos de eficiencia o que les interese complementar las capacidades que ya tienen de forma directa con la oferta externa que nosotros podemos llegar a proveer, sepan que nada, los canales están abiertos. Ahí, Octavio, hizo una pregunta más que está buenísima, que es, quiero hacer una sumatoria de estas cargas en la app de Power Meter. ¿Se puede hacer estas mediciones? La respuesta es sí. De hecho, tenemos varios casos donde hemos hecho justamente esto en situaciones donde existen, por ejemplo, varias subestaciones o varios sitios donde se quiere integrar la energía y estos sitios están muy alejados geográficamente uno de otro, y luego se hace una integración en la nube donde se hace toda una sumatoria de potencia que te da lo que nosotros llamamos la potencia virtual, ¿no? Que es la suma de medidores hijos que operan en una configuración que el usuario ya ha hecho. En resumen, sí, se puede hacer tanto de los Pro 15 como integrar mediciones de otros dispositivos que estén operando aguas abajo. ¿Sí? Sí, y hago un spoiler más. En el Pro 5 y el Pro 15 no se puede, pero en el dispositivo que vamos a presentar en el próximo webinar, además se puede generar una suma real dentro del dispositivo a nivel físico que termina operando como si fuese realmente, como que si realmente existiera ese medidor suma físicamente. Es el dispositivo Power Meter Gateway, el que menciono, que justamente toma lecturas de medidores existentes y los transmite a la nube. Ese dispositivo tiene la capacidad de generar una suma, además. Sí, son casos especiales donde quizás la medición a nivel general no se puede hacer, o porque no existe físicamente o porque hay algún problema, con lo cual este tipo de soluciones que lo resolvemos, en este caso, como decía Nico, a nivel hardware es súper útil, pero también lo podemos resolver a nivel nube, ¿no? Así que eso te da bastante versatilidad para hacer un montón de cosas con los datos. No sé si con eso te respondimos, Octavio. Bueno, de todas maneras, cualquier duda adicional que pueda llegar a quedar, seguramente vamos a estar hablando de forma directa con vos. Bueno, perfecto. Listo, gente. Agradecemos a todos los que han participado, al que lo vea de forma sincrónica también. Les mandamos un saludo y estamos a disposición mediante estos medios de contacto para sacar dudas o sacar algún proyecto en conjunto. ¿Sí? Saludo grande. Gracias a todos. Chao, gracias. Chau, chau.